4 de la primera carta de San Pedro. Y vamos a leer este pasaje donde nos encontramos, el versículo 12 al 19. Y pues hemos titulado, ¿verdad?, la prueba de fuego. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Señor grande y poderoso, gracias te damos por esta tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar, a meditar, Señor, en esta tarde, pidiendo, como siempre, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, que los abras, Señor, que también quites todo aquello que impida, todo aquel obstáculo, Señor. Quítalo del medio, Señor, para que tu palabra fluya libremente, ya que con ese propósito hemos venido en esta tarde, Señor, para aprender de tu palabra, con el propósito de ser obedientes a ella, Señor. Aliméntanos y edifícanos por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y este pasaje, ¿verdad?, que hemos estado estudiando ya por 2 semanas. Ahora pues vamos a tratar de concluirlo. Y con esto también concluimos el capítulo 4 de esta carta de Pedro. Y como hemos dicho anteriormente, pues aquí el apóstol Pedro está hablando acerca del sufrimiento que viene a aquellos hermanos, aquellos cristianos que viven piadosamente, que predican la verdad, ¿sí? Y ese sufrimiento viene por causa de vivir justamente. Y no solamente por vivir justamente, sino por predicar también la verdad. Y antes de profundizar en estas palabras otra vez, o en este pasaje, solamente se sufre cuando uno es visiblemente justo, ¿verdad? Y eso es cuando hablamos, cuando confrontamos a la gente con su pecado. Si de alguna manera logramos, ¿verdad?, ocultar nuestro testimonio o ocultar que somos cristianos, pues ese sufrimiento no va a venir, ¿sí? Porque el sufrimiento justo del cual está hablando Pedro aquí es cuando como hijos de Dios predicamos su palabra, predicamos su verdad, confrontamos a la gente que nos rodea con esa verdad, ¿sí? Y entonces es cuando viene ese sufrimiento injusto. Así es de que para aquellos que demuestran su compromiso
con Cristo, aquellos que hablan con valentía, aquellos que dicen lo que se necesita decir, cuando se necesita decir, en donde se necesita decir, pues siempre va a haber una reacción hostil. Ahora, cuando eso sucede, o cuando eso suceda, hay una serie de cosas que debemos de tomar en cuenta. Antes que nada, el primer punto, ¿verdad? Aquí en este resumen de Pedro, un breve resumen de lo que hemos visto, es de que tenemos que estar esperando ese sufrimiento, ¿verdad? Debemos de saber que ese sufrimiento va a venir. Siempre que confrontemos al mundo con su pecado, ese sufrimiento va a venir. Por eso Pedro nos dice, no os sorprendáis, que no nos tome por sorpresa, que no preguntemos por qué. Si estoy predicando la verdad, si estoy confrontando a la gente, a mi familia, a mis amigos, a las personas que me rodean con la verdad, ¿por qué este sufrimiento? ¿Sí? Para que no nos preguntemos eso, debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados, que eso es inevitable. Que siempre que prediquemos la verdad en este mundo hostil, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Así es de que ese sufrimiento es inevitable. Además, Dios ha traído esa prueba, o ha traído ese sufrimiento para ponernos a prueba, para demostrar nuestra autenticidad en el cristianismo, para saber si somos verdaderamente hijos de Dios. Y esto también pues va a purgar nuestra vida de todo aquello que no debe de estar ahí, para prepararnos mayormente, ¿verdad? Para ser un buen utensilio en las manos de Dios. Esto también demuestra que realmente, ¿verdad? Así como el oro es pasado por el fuego para que se le caiga todo aquello que no es parte del oro, y que al salir al otro lado del fuego sea un oro puro, ¿verdad? Es decir, cuando pasemos por esa prueba, cuando pasemos a través de ella, vamos a ser probados, vamos a ver que somos oro puro, ¿verdad? Oro puro, refinado, purgado, para que sea usado por Dios. Ya que Dios quiere, ¿verdad?, que seamos útiles al máximo. Y por esa razón es inevitable, ¿verdad?, que cuando vivamos piadosamente, el sufrimiento no venga, porque va a venir. Si nuestra fe es genuina, cuando llegue la prueba, si nuestra fe no es genuina, ¿verdad?, cuando llegue la prueba, pues vamos a desmoronarnos, ¿verdad? Es como la semilla que cae junto al camino, o más bien la que cae en tierra dura, donde la raíz no se sumerge mucho, ¿verdad? Y pega en piedra, ¿verdad? Y cuando viene el sol, sale el sol, como la raíz está expuesta, pues se quema, ¿verdad? Pero si estamos cimentados en la verdad, si somos verdaderos hijos de Dios, cuando la prueba venga, pues ahí vamos a permanecer. ¿Amén? Y es precisamente de esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Debemos de estar preparados para cuando esa prueba llegue. Y vamos a ver 4 puntos aquí, 2 de los cuales ya hemos visto. Y el primer punto aquí que nos indica Pedro es que
que no solo debemos de esperar el sufrimiento, debemos de estar preparados, sino que también debemos regocijarnos en el sufrimiento. ¿Sí? El versículo 13 y 14 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificados. Aquí simplemente está diciendo, ¿verdad?, que nos gocemos. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Así como Cristo padeció por predicar la verdad y fue llevado a la muerte, pues también nosotros, si nos encontramos en esa prueba, pues nos dice que nos gocemos. Ahora, es más fácil estar preparado. Es más fácil tal vez de aceptar el estar preparado para cuando la prueba venga, que gozarnos cuando estemos en medio de la prueba. Puede ser un poquito más difícil, pero podemos confiar que si ponemos nuestra confianza en Dios, verdaderamente vamos a poder gozarnos en medio de la prueba. Porque si vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro y los otros apóstoles eran arrestados o eran maltratados por predicar el Evangelio, vemos que aún estaban en la cárcel y estaban cantando, estaban alegres. Y es más, se alegraban porque eran perseguidos por predicar el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que si ellos pudieron hacerlo porque ellos confiaron en Dios, nosotros también. Y es precisamente lo que Pedro nos dice, ¿verdad?, que debemos de gozarnos también. Ahora, pues también, ¿verdad?, que si estamos sufriendo por causa de Jesucristo, por causa de predicar la verdad, y si llegamos a estar en el sufrimiento, pues también vamos a recibir de parte de Dios esa gracia que nos va a confortar en medio del sufrimiento. Y el tercer punto que vamos a ver en esta tarde, o la tercera perspectiva muy necesaria con respecto al sufrimiento, es evaluar el sufrimiento. Una cosa es esperar, estar preparados para ese sufrimiento. La otra es regocijarnos en medio del sufrimiento. Y en tercer lugar es evaluar el sufrimiento. En otras palabras, cuando estemos sufriendo, hay que ver por qué. ¿Sí? Hay que ver por qué causa estamos sufriendo. Y aquí el versículo 15 al 18, el apóstol Pedro nos dice qué es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que tenemos que ver. Y vamos a leer esos versículos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No todo el sufrimiento trae alivio por medio del Espíritu Santo. Los problemas derivados de acciones injustas, obviamente, son parte del sufrimiento. Obviamente no son parte del sufrimiento por la justicia.
Si un creyente es un homicida o ladrón, como dice aquí Pedro, no tiene derecho a quejarse de ser castigado. Si hacemos el mal, pues sabemos que el sufrimiento que venga por hacer el mal, pues es lo que nos merecemos por sufrir, ¿sí? Por hacer esas cosas malas, ¿verdad? Tampoco tenemos derecho de esperar la gracia del Espíritu en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos actuando en contra de lo que Dios nos ordena. Lo mismo aplica, dice aquí Pedro, si alguien sufre como malhechor. Y malhechor es un término más general que abarca todos los crímenes sin excepción. La tercera de Juan 1:11 dice: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora aquí viene otro término también, este término de entremeterse en lo ajeno. Y estas son cosas que no, si hacemos estas cosas, las que están mencionando aquí Pedro, y nos preguntamos por qué estamos sufriendo, pues no viene al caso, ¿verdad? Es que estamos haciendo cosas malas y por eso es que estamos sufriendo. No esperemos que el Espíritu de Dios venga a confortarnos en medio del sufrimiento, cuando seamos castigados por hacer esas cosas. Y aquí hay este otro término, ¿verdad?, que el apóstol Pedro incluye en este pasaje, y es el entremeterse en lo ajeno. Cuando nos entremetemos en lo ajeno, y este término es usado solamente aquí en el Nuevo Testamento, y aparentemente menor en comparación con los términos previos de Pedro, ¿verdad? Muestra que todos los pecados, no solo los crímenes, cancelan la gracia y el descanso del Espíritu Santo, sino que también dice aquí la palabra entremeterse, o la frase entremeterse en lo ajeno, literalmente significa alguien que se entromete en cosas ajenas a su llamado. En otras palabras, puede ser un agitador o un alborotador. Las exhortaciones de Pablo a los tesalonicenses ilustran el significado de esta palabra. En 1 Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y luego el capítulo 3, 11 y 12 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Como cristianos nunca debemos de ser alborotadores o agitadores en la sociedad o en los lugares de trabajo. Podemos confrontar los pecados en la vida de otros creyentes, ayudar a administrar la disciplina de la iglesia, a desafiar a los incrédulos con el Evangelio y exhortar a los santos a niveles más elevados de piedad, pero con respecto a los asuntos privados de los demás que no les conciernen o que no nos conciernen, como creyentes nunca debemos inmiscuirnos de manera inapropiada. Más específicamente, Pedro se está refiriendo al activismo político y a la agitación civil, porque esta es una actividad, ¿verdad?, que pues quebranta la paz, ¿verdad?, o interfiere con el buen funcionamiento de la sociedad o el gobierno. Tal actividad obliga
a las autoridades a imponer castigos, ¿sí? Y se nos demanda, ¿verdad?, de que debemos de someternos a las autoridades. En Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que si hacemos lo malo, pues también debemos de esperar que si sufrimos es por causa de lo malo, y no debemos quejarnos, porque nosotros lo provocamos, ¿sí? Pero una cosa es sufrir por las cosas malas que hacemos, y otra cosa es sufrir cuando hacemos cosas buenas, ¿sí? Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando ayudamos a otros, y en retribución recibimos cosas malas, ¿sí? Ese sí es. Y muchas veces, como hijos de Dios, algunos se pueden quejar: bueno, pero si yo estoy haciendo lo bueno, estoy actuando justamente, y aún así recibo esto, ¿por qué? ¿Verdad? Ahí debemos de saber de que eso también es algo que vamos a recibir, porque Jesucristo hizo lo bueno y Él recibió sufrimiento por hacer el bien, ¿ok? Pero cuando eso suceda, pues debemos dar gracias a Dios, debemos de regocijarnos, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que no estemos obrando de alguna manera mal, ¿sí? Así que, pero si hacemos lo malo, es un error para nosotros ver ese castigo como una persecución por nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de la fe y estamos acarreando problemas, hostilidad, resentimiento o persecución a nosotros mismos. Y si esto hacemos, pues no tenemos derecho a esperar alivio del Espíritu Santo. Ahora, que Pedro haya incluido esta palabra aquí, ¿verdad?, en su lista de pecados, puede significar que algunos discípulos, en su celo por la verdad y el resentimiento del paganismo de aquel tiempo, estaban causando problemas en la sociedad por razones que van más allá de una preocupación sincera y legítima por el Evangelio, ¿sí? Y a veces es difícil no meterse en las cosas de la política, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos al margen, porque Jesús nos puso el ejemplo, y precisamente una de las razones por las cuales lo crucificaron a Él era porque mucha gente lo seguía y tenían temor de que Él ¿cómo se llama? Se pusiera en contra del gobierno, y eso es lo que temían las autoridades, tanto religiosas, judías, como los romanos. Pero Jesús en ninguna parte enseña, ¿verdad?, de que debemos estar en contra del gobierno, ¿sí? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque el gobierno fue establecido por Dios y Él no iba a venir a provocar algo en contra de una institución que Él mismo impuso, ¿sí? Así de que esa no era la obra del Señor. Él venía a trabajar en los corazones de las personas. Él venía a obrar en los corazones de las personas. Así es de que el intrometerse en esas cosas, pues, y si eso acarrea sufrimiento, pues no debemos de quejarnos, porque no lo hemos ganado, ¿sí? Pero luego dice Pedro: pero si alguno padece como cristiano, ¿sí? Y el padecer como cristiano quiere decir que estamos haciendo las cosas que Cristo hacía,
¿sí? Como cristiano, como Cristo. Si alguno padece como cristiano, su sufrimiento califica para la bendición del Espíritu Santo. Y en ese caso, dice aquí, no os avergoncéis, ¿verdad? No debemos de avergonzarnos. Porque entonces, y en ese caso sí vamos a recibir bendición de consuelo sobrenatural. Y esto, pues dice aquí, para glorificar a Dios por ello. No os avergoncéis, ¿verdad? Así es de que si padecemos como cristiano, entonces sí, ¿verdad? Sí calificamos para ser bendecidos y glorificar a Dios por ello. ¿Qué quiere decir glorificar a Dios por ello? Por ser cristiano, ¿sí? Porque el portarnos como Cristo trae gloria a Dios, ¿sí? En el primer siglo, ¿verdad? Los cristianos se referían unos a otros como hermanos, como santos, como los del camino. Y el término cristiano no fue un término que los mismos cristianos se pusieron, ¿verdad? Porque jamás hubieran pensado o hubieran querido, ¿verdad?, llevar el nombre de Cristo, ¿sí? Pero este nombre les fue dado debido a que la gente era un término de burla más bien, el identificarlos con Cristo, ¿verdad? Porque tenían a Cristo como una persona pues mala, una persona que había blasfemado en contra de Dios, como blasfemo. Entonces pues decían, son esos cristianos, o sea, igual es aquel blasfemo, ¿no? Entonces era un término de burla, ¿sí? Y ese término se asoció a los cristianos como un término de odio y de persecución. Pero después se convirtió en un nombre dominante y querido, por el cual, ¿verdad?, los creyentes han sido conocidos, aquellos que pertenecen a Cristo, ¿verdad? Y nos dice aquí para glorificar, la frase para glorificar a Dios, en este contexto significa alabarlo por el privilegio y el honor de sufrir por este nombre, ¿sí? Al sufrir por causa de este nombre, estamos glorificando a Dios. Es una manera de glorificar a Dios. Este tipo de sufrimiento no solo produce alegría sobre la recompensa celestial que un día vamos a recibir y la bendición de Dios, sino que también purifica a la iglesia. Aquí el pensamiento de Pedro tal vez regresa a las imágenes de Malaquías 3:1, donde dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
O sea, el Señor va a purgar su pueblo y aquí nos dice que es tiempo, es tiempo. Este es un tiempo, un momento que es decisivo y crucial en este contexto. El tiempo, ¿verdad? Y es una era, un tiempo, es el tiempo de que comience el juicio, de que el juicio comience. La palabra juicio se refiere a un proceso judicial que dicta una decisión sobre el pecado de alguien. La palabra identifica un asunto de adjudicación y se usa especialmente para el juicio divino. El juicio divino sobre los creyentes es la decisión que Dios otorga sobre su pecado, que incluye el castigo y lleva a la purificación al cristiano. Por eso dice aquí de la casa de Dios, pero no lo lleva a condenación. O sea, el juicio de Dios comienza, si nosotros vamos a juzgar el pecado de otros, ¿verdad? El juicio va a comenzar por la casa de Dios, ¿sí? Primeramente por la casa de Dios, el juicio. Primeramente Dios va a purgar su casa, va a purgar su pueblo, ¿sí? Pero esa purga, ese juicio no es para condenación, ¿sí? No es para condenación, porque Romanos 8:1 nos dice claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para el Hijo de Dios. Así que no puede ser para condenación, es para purgar, para quitar lo malo, así como el oro es refinado, así también nosotros debemos ser refinados, debemos ser purificados. Y la manera de hacerlo es por medio del sufrimiento, ¿sí? Dios purifica a su pueblo por medio del sufrimiento. Y 1 Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? Ahora, cuando habla aquí de la casa es la referencia de Pedro a la iglesia. Otros versículos del Nuevo Testamento también aclaran ese significado, como 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Pedro aquí plantea una pregunta. Dice, y es una pregunta comparativa, o sea, va a comparar dos cosas. Si primero comienza, y está hablando del juicio, por nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes. Si el juicio primero comienza con nosotros, ¿verdad? Dice, ¿cuál será el fin, o sea, el resultado de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La respuesta es clara, ¿verdad? El juicio concluye con la condenación final de Cristo a los impíos en el gran trono blanco, allá en Apocalipsis 20:11-15, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el juicio final para los impíos. Y aunque Dios disciplina y va a disciplinar a su pueblo ahora, su juicio futuro sobre los perdidos será infinitamente más devastador. Así que es infinitamente mejor para las personas
soportar el sufrimiento con gozo ahora como creyentes que están siendo purificados para un testimonio efectivo y traer gloria eterna, que soportar más tarde el tormento eterno como incrédulos. Así que Pedro refuerza este punto para sus lectores con una cita de la versión de la Septuaginta de Proverbios 11:31, donde dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, la comparación esta es la comparación que está haciendo. Si los hijos de Dios van a ser probados por medio del sufrimiento, y si el Hijo de Dios, por vivir justamente, va a recibir persecución, va a recibir sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuánto mayor no va a ser el sufrimiento para aquellos que no obedecen a la verdad? ¿Sí? O sea, es algo tremendo. Porque si los hijos de Dios vamos a sufrir por vivir piadosamente, ¿cuánto no más van a sufrir aquellos que viven impíamente? ¿Sí? Esa es la comparación. Y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La frase o la palabra con dificultad se relaciona con trabajo, que significa apenas o escasamente. Y esta palabra revela la dificultad con la que los creyentes están siendo atraídos a la salvación final a través del fuego del sufrimiento injusto, la purificación divina y la disciplina ordenada por Dios. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Así que no debemos de despreciar la disciplina. Pablo afirmó esta necesidad en respuesta a su propio sufrimiento severo a manos de los malvados judíos que lo apedrearon en Listra. Lucas nos cuenta este relato del sufrimiento de Pablo y de la respuesta de Pablo. En Hechos 14:19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es la predicación de Pablo. Y no solamente la predicación, sino el ejemplo que él sufrió ahí injustamente. Lo dejaron por muerto, pero se levantó. ¿Y qué siguió haciendo? Exactamente lo mismo. ¿Okay? Podríamos pensar que Pablo era masoquista, ¿verdad? Pero no. Él sabía lo que significaba sufrir injustamente por llevar a cabo por vivir justamente, por hacer lo que era justo, ¿sí? Y predicar la verdad. Así que por eso dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y ese solamente fue un incidente en la larga lista de dolores injustos que el apóstol soportó, ¿verdad? Y podemos encontrar muchos de ellos en la carta de segunda a los Corintios, como en... Y que culminó, ¿verdad? En 1 Corintios 12:7, en el que Pablo revela que su sufrimiento fue para que no se engrandeciera, ¿verdad? Y de este modo también era fortalecido. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Ahí vemos lo que Pedro está hablando, ¿verdad? En cuanto cuando viene el sufrimiento, podemos experimentar, ¿verdad? El poder de Cristo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Así es de que Pablo comprendía muy bien lo que el apóstol Pedro está aquí escribiendo a sus oyentes, ¿verdad? Jesús dijo que los creyentes que como creyentes íbamos a tener tribulación en este mundo, incluso íbamos a ser perseguidos hasta la muerte, y que tal sufrimiento vendría así como vino a él. Eso lo podemos ver en Mateo 10, 24 y 25, que dice, y también en Hebreos 2:10 dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mire, fue difícil para Jesús ser el Salvador debido al dolor inconmensurable que soportó al exponerse a este mundo pecaminoso y por tener que estar bajo la maldición de Dios por todos los pecados de todos los que alguna vez creerían. Si fue con una dificultad insoportable que se dio a sí mismo para redimir a los pecadores, y con dolorosa dificultad para que los redimidos perduren hasta su gloria final, ¿Alguien piensa que el hombre sin Dios y el pecador que ha vivido su vida sin sufrimiento por la justicia, porque vive de una manera injusta, simplemente morirá y desaparecerá y no se le dará lugar en el cielo, o se le dará lugar en el cielo porque Dios no es más que amor y perdón, o porque Dios es muy amoroso? Miren, el pensar eso es un pensamiento absurdo, ¿sí? Si alguien piensa de esa manera, que puede vivir como quiera vivir en este mundo, hacer lo que quiera hacer y vivir injustamente, y piense que al morir, porque Dios es amor, ¿verdad?, le va a permitir entrar al cielo, ¿verdad?, y gozar por la eternidad. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Cuando el Hijo de Dios sufrió lo que sufrió por el pecado. Imagínense que una persona piense que portándose mal, haciendo lo indebido, vaya a tener ese gozo. O sea, es un pensamiento absurdo, ¿sí? Es un pensamiento absurdo.
Así que Pedro dice que el sufrimiento eterno del impío, comparado con el sufrimiento temporal de los piadosos, es mucho mayor, mucho mayor. Pablo traza la distinción entre los sufrimientos terrenales de los santos y el castigo interminable de los perdidos de esta manera. Segunda Tesalonicenses 1:5 al 9 dice, hablando de la persecución, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y fíjense, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Así que resumiendo aquí, ¿verdad? Es de que si los cristianos, como hijos de Dios, vamos a sufrir injustamente por predicar la verdad, pues ¿qué se espera de aquellos que viven impíamente? Que no esperen eso, porque van a recibir su retribución, y eso va a ser mucho mayor. Así es de que ¿qué es preferible? Bueno, preferible es sufrir un poco en esta vida y gozar en la eternidad. Pero hay quienes escogen gozar un poco en esta vida y sufrir por toda la eternidad. Así es de que pues debemos poner atención en eso. Ajá. Así que ya hemos visto que vivir piadosamente va a traer sufrimiento y debemos estar preparados. En segundo lugar, no solamente debemos estar preparados, sino que debemos, cuando nos encontremos en medio del sufrimiento, debemos de gozarnos, porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. Y si Él sufrió, pues nosotros tenemos que sufrir, ¿verdad? Y en tercer lugar, hay que evaluar el sufrimiento, porque no todo el sufrimiento viene por vivir justamente. Entonces, cuando estemos en medio del sufrimiento, tenemos que evaluar por qué estamos sufriendo. Si estamos sufriendo porque hemos hecho algo malo, si hemos quebrantado la ley, si hemos hecho algo en contra de los mandamientos de Dios, pues esperemos, no nos quejemos si estamos sufriendo, ¿sí? Porque es lo que nos merecemos. Y en cuarto lugar, cuando estemos en medio del sufrimiento, debemos confiar ese sufrimiento a Dios. Debemos de confiar en Dios, ¿sí? Y el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que padecen según la voluntad de Dios? Pues aquellos que viven piadosamente, ¿sí? Que predican la verdad, que viven justamente. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿sí? La palabra aquí, de modo, atrae al lector hacia el deber obvio que tiene en su sufrimiento, ¿verdad? De modo, o sea, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios reciben este estímulo con respecto a la dificultad de su dolor justo. Y esto es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en este mundo, Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Aunque en veces pensemos que
que no es así. Todo lo que sucede tiene un propósito. Y no pasa absolutamente nada desapercibido delante de Dios. ¿Sí? Así que cuando estemos sufriendo, ¿verdad?, no estemos pensando que qué está pasando. ¿Verdad? Si es porque vivimos justamente, pues Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener tribulación. ¿Sí? Y si hicimos algo malo, pues estamos recibiendo la paga de eso que hicimos. ¿Sí? Así es de que, ¿para qué quejarnos? Sino simplemente aceptar. Aceptar que la prueba que estemos pasando es precisamente para purificarnos, para ser preparados, para ser usados en la obra de Dios, ¿verdad? Así que por eso Pedro dice aquí, y esto es la voluntad de Dios. Y cuando nos encontremos en el medio del sufrimiento, dice que encomendemos nuestras almas en el cuidado, ¿verdad?, de Dios y el propósito de Dios. La palabra encomienden es el término de un banquero, fíjense, que hace referencia a un depósito para su custodia. Cuando tomamos nuestro dinero y lo llevamos a un banco, lo llevamos porque tenemos plena confianza de que ese banco no se va a robar nuestro dinero, ¿verdad? Y lo llevamos con mucha confianza, es un término banquero o de banco. De la misma manera, cuando estemos en el sufrimiento, debemos llevar ese sufrimiento, encomendarlo a Dios, con esa confianza con la que nosotros depositamos el dinero en el banco, que va a ser guardado, ¿sí? Con esa misma confianza. Así es de que el apóstol Pedro termina, ¿verdad?, este pasaje exhortándonos, ¿verdad?, que cuando estemos en medio del sufrimiento, encomendemos ese sufrimiento al Creador. Es la misma palabra que Jesús utilizó en Lucas 23:46, cuando Jesús, estando en la cruz, confió su espíritu a su Padre. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús tenía la plena confianza en su Padre y por eso depositó ahí su espíritu. ¿Sí? Como creyentes, Pedro nos recuerda que aquel quien nos dio las almas, ¿verdad?, que es el fiel creador, y solo aquí se usa o se le llama Dios creador. Esto se debe entender que Él es el autor de todo, el diseñador de todo lo que es, aquel que sostiene no solo su creación material, sino que logra su propósito para todo. Llevará a cabo lo que Él quiere. Solo Él es completamente capaz y confiable al hacer lo correcto. ¿Quién podría ser mejor que el Creador confiable, que siempre actúa rectamente? ¿Quién podría ser mejor que Él? Debido a que Dios es fiel en sí mismo y en sus propias promesas, las almas, nuestras almas, ¿verdad?, descansan o pueden descansar tranquilamente en el poder y en el propósito de Dios. Amén. El salmista David, ya para terminar, caminó por el camino que lo llevó de la angustia sobre sus perseguidores
a la seguridad de su fiel Creador. El Salmo 31 es un rico ejemplo de un creyente que pone su confianza en Dios. Dice el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que has escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de aprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tus siervos, háblame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Así que aquí pudimos leer, ¿verdad?, lo que David experimentó y cómo él puso su confianza en Jehová. Así que en medio del sufrimiento, pues debemos de encomendar nuestras almas al fiel Creador, ¿sí? Porque Él nos creó, ¿sí? Así es de que con esto pues terminamos este pasaje y podemos ver que, en resumen de todo, pues hay que estar preparados para ese sufrimiento. Y no solamente preparados, sino cuando estemos en medio del sufrimiento, pues aunque es un poquito más difícil, hay que gozarnos en medio del sufrimiento. Y también cuando estemos en ese sufrimiento hay que evaluarlo, hay que ver si estamos sufriendo por algo justo, ¿verdad? Que no vaya a ser que estemos sufriendo por algo injusto, ¿eh? O sea, porque hayamos hecho algo mal. Y también, pues, por último, confiar ese sufrimiento a Dios, porque Dios tiene un propósito
para nosotros con ese sufrimiento. Amén. Así que ahí terminamos con el capítulo 4 de esta carta de Primera de Pedro. Vamos a ponernos de pie, así ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, en la cual hemos meditado en esta tarde, rogándote, Señor, que vivamos justamente, que no tengamos temor en vivir justamente, que no tengamos temor en confrontar a este mundo con su pecado, que no tengamos temor por el sufrimiento que esto pueda acarrear, Señor, porque sabemos que tu gracia en esos momentos difíciles va a descansar sobre nosotros, Señor. Y gracias te damos porque, pues, ese sufrimiento no se compara en nada con el gozo que un día va a venir, Señor, en la eternidad. Y es preferible sufrir un corto tiempo aquí en la tierra que sufrir una eternidad. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje con claridad, con valentía a las personas que no te conocen, Señor, y que estemos dispuestos a recibir cualquier cosa que venga de parte de ellos por rechazar tu verdad, Señor. Que no paremos, así como el apóstol Pablo, que continuamente era golpeado, maltratado, pero que no desistía de su labor. Ayúdanos a ser valientes como esos hombres, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.